Pues quiero agradecer a la doctora Raquel Contreras su participación y la amable gestión del notario José Gregorio García para hacerlo posible, así como la extraordinaria coordinación de nuestra vocal académica Alejandra Piana. Este martes les decía que estamos de fiesta porque conmemoramos 62 años del Día del Abogado. La historia de esta celebración data del año 1960, cuando siendo presidente de la República, Adolfo López Mateos lo decretó. Pero su celebración va más allá porque a partir de la conmemoración de dos sucesos de relevante trascendencia para nuestra profesión y la enseñanza del derecho en nuestro país, recordando por un hecho que data del 12 de julio de 1533, cuando se estableció en la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho y se dictaron las primeras ordenanzas de buen gobierno. Celebrar el Día del Abogado significa también conmemorar el derecho a la justicia, significa hacer homenaje a la búsqueda de la verdad, verdad que en nuestra profesión privilegia todo. Los abogados tenemos un compromiso claro para impulsarla. Hagamos valer el convencimiento en el derecho. Debemos hacerlo siempre con pasión, con profundo amor a la profesión, un amor expresado en un trabajo distinguido por un alto nivel de profesionalismo y por un altísimo sentido ético en el servicio y en el actuar. Muchísimas felicitaciones a quienes ejercemos la abogacía desde cualquier trinchera. Sea un día para celebrar y aportar a la equidad, a la justicia, a la certeza jurídica y a la igualdad. El día de hoy tenemos el privilegio, el honor de escuchar una conferencia poco explorada, de la que se ha escrito poco. Ya previamente a estos momentos estuvimos disertando con la doctora Raquel Contreras y me voy a permitir dar lectura a su vasta semblanza. La doctora Raquel Sandra Contreras López es egresada de la Facultad de Derecho y del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el título de licenciada en Derecho y los grados de maestra y doctora en Derecho, los dos últimos con mención honorífica. En mayo de 2005 se le impuso la medalla a Ignacio Vallarta por su trayectoria en sus estudios de doctorado y en mayo de 2012 recibió la cátedra extraordinaria Rafael Rojina Villegas, ambas distinciones por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática de la máxima casa de estudios en mención por examen de oposición en las materias de personas y acto jurídico y de derecho en las obligaciones. Además de las anteriores asignaturas, también imparte en la licenciatura de Derecho las materias de bienes y derechos reales y contratos civiles. En el posgrado de la Facultad de Derecho imparte las asignaturas Teoría del Acto Jurídico, Responsabilidad Civil, Derecho Familiar y Obligaciones y Contratación Actual. Es autora de obras jurídicas siguientes, todas ellas publicadas por Editorial Porrúa. En primera instancia, Teoría Integral de la Apariencia Jurídica, Casos Prácticos de Aplicación, publicada en el año 2006. Derecho Civil para la Familia, Temas Selectos, la Filiación, la Maternidad Sustituta y los Derechos de la Personalidad, en el marco de la Teoría Integral de la Apariencia Jurídica, publicada en julio de 2014. Derecho Civil, Derecho de Personas y Teoría Integral del Acto Jurídico, publicada la primera edición en marzo de 2016 y la segunda publicada en marzo del año 2020. La Responsabilidad Civil y un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano, publicada en octubre de 2018 y la segunda edición publicada recientemente en mayo de 2022. Es la sesionaria de los derechos de autor y coautora de la obra del maestro Ernesto Gutiérrez y González, publicada por Editorial Porrúa, Derecho de las Obligaciones, de la que se han publicado a la fecha 8 ediciones, El Patrimonio, el Pecuniario y el Moral o Derechos de la Personalidad, desde su 10ª edición, la cual obtuvo una reimpresión, y la 12ª edición corregida y aumentada en el año 2022. Derecho sucesorio, inter vivos y mortis causa, Derecho Civil para la Familia en su 4ª edición, y es coautora una pregunta por lo menos de cada artículo del Código Civil para el Distrito Federal en su 1ª y 2ª edición, esta última publicada por Editorial Porrúa. Cuenta con varios artículos jurídicos que integran obras en coautoría y ha participado en diversos cursos de maestría con el Poder Judicial del Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas, y con el Poder Judicial Federal en el Estado de Jalisco, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco y otras instituciones educativas como el TEC de Monterrey, tanto a nivel licenciatura como doctorado. Ha impartido conferencias en el ITAM, en la Universidad Panamericana. En 2019 participó como sinodal presidente por parte del gobierno de la Ciudad de México en diversos exámenes, tanto de aspirantes como de oposición,
para notarios públicos de dicha entidad federativa. Del año 1991 a 2007 estuvo en el ejercicio libre de la profesión como asociada en el despacho jurídico Maestro Ernesto Gutiérrez y González, y del año 2008 a 2013 se desempeñó como servidora pública en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente se encuentra en el ejercicio libre de la profesión a través del servicio de asesoría jurídica y principalmente en la elaboración de obra jurídica y como académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como se podrán dar cuenta, es un vasto currículum que hoy nos veremos deleitados. Quisiera yo en este momento cederle el uso de la voz a Alejandra Piana, nuestra vocal académica, para que tenga bien presentar a nuestro moderador. Si fuera tan amable, Ale Piana, por favor, tomar el uso de la voz. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Tenemos hoy moderador de lujo, conocido por todos, y por ser conocidos por todos y de casa, voy a resumir un poco su currículum, si no, no terminaríamos y no tendríamos conferencia. Nuestro moderador es nuestro querido amigo José Gregorio García Juárez. Es licenciado en Derecho, tiene maestría en Juicios Orales, actualmente está cursando el doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad del Golfo de México. Es notario público número 7 de la demarcación de Orizaba desde 1992. Profesor del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. En la licenciatura de Derecho da Derecho Procesal Civil, Derecho Penal, Derechos de los Contratos, Práctica Forense Civil y Mercantil, Derechos Fundamentales, Derecho Procesal, entre otros. En la licenciatura en Contaduría dio Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo. Tiene también como desarrollo profesional y muy ligado a personas que nosotros tenemos como referente y muy querido que fue por nosotros. El licenciado, con él fue fundador de un despacho jurídico, el licenciado Alberto Vázquez Ureta. Bienvenido, Gregorio, y bueno, pues esto está en tus manos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Bienvenida, licenciada Raquel Sandra, mucho gusto. Ya está. Muchas gracias, Alejandra. Eres muy amable. Muchas gracias, Adolfo. Maestra Raquel, es muy amable de estar con nosotros. Y pues, la verdad estoy muy feliz y creo por celebrar este Día del Abogado, que fíjense que parece nada, pero creo que el sistema legal y particularmente el trabajo de los académicos, de los abogados, a la par que con el trabajo de los legisladores, del Poder Judicial, es lo que sostiene a nuestra sociedad. Se ha hablado mucho que el abogado y el notario son las personas que pueden encauzar cualquier petición de seguridad jurídica y de justicia, y que no hay otros operadores jurídicos salvo los operadores estatales. Por eso debemos de enorgullecernos de servir a nuestra sociedad y ser el pilar de la justicia en lo que se refiere a la sociedad civil. Pero sin más preámbulo, quiero presentar a la doctora Raquel Sandra Contreras López y su obra que se denomina La apariencia jurídica. No sé si la podrías presentar, Adolfo. La mandé al chat, la foto que tenemos del texto. Pero quiero particularmente de esta obra que ustedes pues ahorita la van a conocer en foto cuando menos, leer un poquito sobre la introducción, porque a mí algo que también me gusta y es algo por lo que también comparto con la doctora Raquel, es la admiración que tenemos por el maestro Ernesto Gutiérrez y González. Creo que ella es una excelsa discípula, si así me lo permite afirmarlo, y además continúa su doctrina y su línea de pensamiento, que siempre es muy riguroso, siempre un poco picaresco y también irreverente, muy liberal en sus conceptos, y porque inclusive a veces hay en nuestro estilo de ser es muy conservador, sin faltar al respeto, creo que se puede ser más liberal. Pero quiero un poquito repasar unas palabras del maestro Ernesto Gutiérrez y González que contiene su obra.
en este breve momento. Dice así: introducción, exordio o introito. Califíquense con el calificativo que quiera el lector dar a estas letras, que para el caso cualesquiera de ellas resulta denotar la misma intención que me guía al escribirlas. Y es hacer una introducción a la recomendable por todos conceptos obra jurídica de la maestra y doctora en Derecho Raquel Sandra Contreras López, que se abre paso en un mundo jurídico en donde aún, infortunadamente, el ser mujer implica para los demás miembros de ese mundo masculino un grave obstáculo para ser reconocida como un astro más que ayude a iluminar ese universo. Y así, la obra intitulada Teoría Integral de la Apariencia Jurídica, su efecto frente a diversas figuras jurídicas, que me complace en prologar, y en donde Raquel Sandra Contreras López vuelca su calidad de jurista para decirle a ese mundo de machismo en que se desenvuelve, háganse a un lado para que queden convencidos de que las mujeres no solo pensamos, sino que pensamos y pensamos bien, y hasta podemos sobresalir en la rama del saber en nuestra profesión de licenciadas y licenciados en Derecho, que ha sido por excelencia machista. Me consta que su trabajo que ahora presenta a usted para su orgullo, la editorial Porrúa, es una monografía que aborda un tema muy poco conocido por los y las juristas mexicanos, y algo peor, que los máximos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la manera más lamentable, no saben qué es la teoría de la apariencia y hablan de una manera absurda de una mal llamada y calificada teoría de la apariencia del buen derecho. Esa sola denominación muestra la pobreza de conocimientos de los ministros y la única ministra que había en 2003. Ministros que sostienen esa posición, y ya solo el titulito de apariencia del buen derecho hace pensar muy seriamente en la tontera de la que ellos hablan, pues si hay buen derecho, por lógica binaria, en la existencia de una apariencia de un buen derecho, tiene que haber un mal derecho, y ello es el absurdo que se crea con el pensar de esos funcionarios, creando el caos que por infortunio del sistema jurídico mexicano vienen a ser la verdad legal. Es muy sugestiva esta parte de su trabajo, pues muestra la extensión que puede darse al estudio de la apariencia en todos los campos de la cultura, y hecho ello, endereza su mira ya al estudio de la apariencia, a rastrearla desde el derecho romano, pasando por el germano, en donde se detiene a puntualizar qué era para ese derecho la Jeguere, que la mayoría de los juristas y jueces mexicanos a todos niveles desconocen su nacimiento, efecto y su influencia en el derecho patrio. La maestra y doctora en Derecho Raquel Sandra Contreras López muestra cuál es la verdadera naturaleza de la apariencia en el ámbito del derecho y hace ver el error en que han incurrido los autores europeos cuando abordan el problema de la apariencia, ya que estos, aunque equivocados al respecto, por lo menos se han ocupado del estudio de la materia en forma seria. Se atrevió la maestra y doctora Raquel Sandra Contreras López a levantar su voz y por su propio derecho a decirles a los pocos tratadistas mexicanos que creían saber algo de esta materia, que ellos, al igual que los tratadistas europeos, estaban equivocados sobre lo que es la apariencia. Se necesitan amplios conocimientos jurídicos, estar consciente de ellos y el valor para enfrentárseles a los mexicanos que, colonizados, no creen que en el país haya quien pueda hablarles de tú a los tratadistas europeos y además demostrarles sus errores. Eso es lo que ha hecho la maestra y doctora Raquel Sandra Contreras López. Es admirable cómo la maestra y doctora en Derecho, de manera firme pero imperceptible, va guiando a su lector por el intricado mundo de la apariencia, para que al final ese lector esté ya comprometido con las ideas de la maestra, que son un encanto de lógica y de desarrollo claro del pensamiento. Dedica la maestra en su desarrollo buen número de páginas al estudio de la Jeguere, pues hace ver cómo se trata de una fuente de la apariencia jurídica muy importante
en derecho mexicano. Y ya con esos elementos, la maestra y doctora Raquel Sandra Contreras López entra de lleno a elaborar un concepto válido de lo que es la apariencia jurídica y hace el análisis del propio concepto que propone. No le basta elaborar ese concepto, sino que aborda el problema de la naturaleza jurídica de la apariencia y se ocupa así de cuidadoso es su trabajo de comparar la apariencia con otros conceptos relacionados como el de la forma, y al tocar este punto se ocupa de las formas publicitarias del derecho, de la legitimación, del error, de la ignorancia y de la ficción jurídica. Sinceramente, recomiendo a todo jurista y a todo profesional del derecho la lectura de esta magnífica obra que viene a enriquecer por todos los motivos anotados en esta introducción a la ciencia del derecho, no solo en México, sino a la universal, y a demostrar que a esos machos de todo el mundo, que las mujeres juristas mexicanas sí piensan y piensan bien, y aunque les pese a esos caballeros, tienen ellas mucho que aportar al ámbito jurídico, y ahí está la evidencia en este soberbio trabajo de la maestra y doctora en Derecho, Raquel Sandra Contreras López, que es pres y honra para la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho de la misma institución. Felicito a la maestra por su obra, que ahora le publica esa magnífica editorial, y a su director general, don José Antonio Porrúa Pérez, Porrúa y Porrúa, que es la editorial Porrúa, impulsora de la ciencia del derecho, por la estupenda calidad de las obras que publica. Siga adelante, maestra y doctora, y no le arredre la crítica que se le haga, y así recuerde al aguerrido Don Quijote cuando Sancho se queja de que los perros les ladran: dejad que los perros ladren, Sancho, vamos cabalgando. Ernesto Gutiérrez y González, Coyoacán, Distrito Federal, a 13 de septiembre de 2004. Pues ahí está la muestra de lo picaresco del doctor Gutiérrez y González. Y fíjense que realmente yo estoy mucho de acuerdo en que la jerga judicial comete muchos errores de dicción. Bueno, creo que muchos juristas, por ejemplo, nuestro amigo José Antonio Martes critica mucho nuestra redacción de las promociones judiciales, porque desde que va en negritas, de que dicen mucho y comunican poco, dice. Inclusive profesores como el doctor Manuel Atienza, el español, un filósofo, se pronuncia en contra de sentencias de 150 hojas que hace ahora la Suprema Corte, y dice que es una exageración, que cuando menos una sentencia debería tener cuando mucho 50 páginas, pero no 150. Recuerdo, por ejemplo, que en la práctica, cuando recibimos pruebas en las audiencias, en los juicios civiles, generalmente concluyen el texto de la prueba diciendo se tiene por bien recibida. Y ese es precisamente el problema de la jerga forense, que no sé de dónde lo vienen copiando, y eso de la apariencia del buen derecho, pues efectivamente da a pensar la apariencia del mal derecho, y que la prueba esté por bien recibida también da a pensar en que la prueba esté mal recibida, pero pues si está mal recibida, ¿para qué la recibieron, no? Pero pues estas cosas son lo que nos gusta de estos temas que podemos platicar. Pero continuando un poquito, les quiero exponer más o menos cuál será la mecánica de esta exposición, que esperamos sus preguntas con todo gusto. Voy a hacer una serie de preguntas a la doctora Raquel a manera de entrevista, para que nos haga algunos comentarios muy, muy particulares de los temas que están relacionados con la práctica notarial y especialmente en el derecho civil. Uno de los primeros temas que incluso ella nos ha comentado, que son más importantes, especialmente para nosotros en las adjudicaciones hereditarias y en los procesos sucesorios, es el problema del derecho aparente, del heredero aparente. Doctora, ¿nos podría explicar cómo es que el problema del heredero aparente tiene un problema de apariencia jurídica? Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al colegio, a su honorable colegio de notarios del estado de Veracruz, por conducto del señor licenciado Adolfo Montalvo, de mi estimado maestro Gregorio García. Ya tenemos varios años de conocernos y de participar en pláticas y
pláticas motivacionales. Puede coincidirse o no en el pensamiento, pero finalmente motiva el análisis de estos temas. Y a la licenciada Alejandra Piana también por esta invitación y la oportunidad de platicar con ustedes, pues en este tiempo real, a la lejanía, muchos kilómetros, pero en la cercanía de estos medios electrónicos que nos dan la oportunidad de conocernos por unos minutos y participar en estos temas. Y pues agradezco las palabras. Este tema de la apariencia, como ya comentaba antes, es complejo y sencillo a la vez. Y está vinculado, como ya decía la introducción del maestro Gutiérrez y González, que agradecí muchísimo sus palabras en el momento y las sigo agradeciendo por esas consideraciones que vertió en la introducción. La figura de la apariencia tuvo su gran desarrollo a través de la figura de la posesión, pero particularmente de la Ajeguere germana, que fue el equivalente de la posesión romana. Pero a diferencia de la posesión romana, que fue evolucionando muy lentamente y requería tanto el detentar la cosa, la detentación, como el ánimo para la detentación, en el caso de la Ajeguere germana, evolucionó muy rápidamente y en ella ya no se requirió necesariamente la detentación de la cosa. Se daba la posesión y por lo tanto los derechos derivados de ella de manera idealizada por una disposición del legislador. Y entonces a través de ella pues surgen, se mimetiza la apariencia hoy en día y desde aquel entonces del surgimiento de la posesión y de la Ajeguere, pues estaba mimetizada la apariencia con estas dos figuras. Pero en el caso de la apariencia es un hecho jurídico como la propia posesión, que van vinculadas, pero a través de elementos de exterioridad, la figura de la posesión puede legitimarse en un momento dado para dar origen a la propiedad. Y en el caso de la herencia, pues tenemos en nuestro derecho mexicano un principio que rige la sucesión mortis causa, que viene a ser realmente ya un principio en nuestra legislación, en el que se establece que no hay una herencia yacente a la muerte del titular de un patrimonio. Ese patrimonio, en el preciso momento de la muerte del autor de la sucesión, pasa a sus herederos. Y se considera que se ha transmitido precisamente en ese momento por disposición del legislador. Y es lo que en la doctrina europea se conoce como posesión civilísima, que no solamente surge a través de esta figura, de esta presunción jure te jure del legislador, que se encuentra regulada en el Código Civil veracruzano en su artículo 1222, en el que se establece: a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se hace la división. Entonces, esta es una presunción de pleno derecho en el que el legislador mexicano se pronunció por este principio en materia sucesoria, en la que no habrá en ningún caso una herencia yacente. Siempre habrá un heredero, ya sea un heredero legítimo, intestamentario, inclusive si no hubiese heredero testamentario o intestamentario, pues será el Estado en sus niveles de competencia. Siempre habrá un heredero y no habrá herencia yacente. Por lo que se refiere al heredero aparente, es aquel que parece que lo es porque entra a la posesión de los bienes que integran el acervo hereditario, pero que resulta después que ese supuesto heredero pues es declarado incapaz para heredar, o bien entra a la posesión de la cosa
de manera ilícita a través de un testamento falso. Claro, ya es muy difícil todo esto en ciertos estados de la República. Por ejemplo, en la Ciudad de México se derogaron los testamentos, la gran mayoría de testamentos públicos y privados, y solamente quedó el público, el testamento público abierto, que debe de constar necesariamente en una escritura pública. Pero en otros estados de la República, pues inclusive su estado de Veracruz, pues sigue regulando el testamento hológrafo, que pudiera dar lugar a un testamento falso. Y entonces el legislador, vean ustedes, en el artículo 1276 establece: si el que entró en posesión de la herencia y la pierde después por incapacidad hubiera enajenado o grabado todo o parte de los bienes antes de ser emplazado en el juicio en que se discuta la incapacidad, y aquel con quien contrató hubiere tenido buena fe, el contrato subsistirá, mas el heredero incapaz estará obligado a indemnizar al legítimo de todos los daños y perjuicios. Entonces, generalmente a través de esta figura de la apariencia, los efectos protectores se van a dar para quienes vienen a ser terceros a un determinado acto jurídico, como en este caso, el tercero que contrata con esa persona que se ostenta como heredero, porque de buena fe cree que es heredero, pero resulta que en un juicio respectivo se declara su incapacidad para heredar, o bien en juicio se demuestra que se ostentó como heredero con un testamento falso. Y entonces esos terceros que contratan con esa persona, confiando en esa legitimación que observa, entonces se da el fenómeno de la apariencia a efecto de protegerlo, de proteger este principio de legitimación que observó. Y ello se repite igual en otras figuras como el poseedor aparente, el acreedor aparente, el representante aparente. En los casos de actos en fraude de acreedores, a través de la acción pauliana, la acción contra la simulación, opera la figura de la apariencia jurídica para proteger a quienes confiados en lo que perciben como legitimación, actúan con esa persona que resulta finalmente no tener legitimación para realizar un acto jurídico. Entonces, esta figura es una figura de excepción al principio que establece y que se manifiesta a través de la máxima res inter alios acta, en el que se señala que los efectos solo van a producir, los contratos solamente van a producir efectos entre las partes que los celebraron. Ese es el principio, pero como norma de excepción entra esta que protege a los terceros de buena fe. Entonces, en aquellas disposiciones donde haya protección para los de terceros de buena fe, está funcionando la figura de la apariencia jurídica como una norma de excepción a la regla que establece que el acto solamente produce pues para el autor de la conducta o para las partes que intervinieron en un acto jurídico a través del principio res inter alios acta. Entonces, ahí se tiene un ejemplo de cómo opera la apariencia jurídica y que viene a ser una norma de excepción, maestro Gregorio. Sí, muchas gracias. De modo que podríamos decir que la regla, la apariencia es una regla de excepción para el sistema de derecho civil o para los sistemas en general de derecho. Pues es un sistema de excepción para cualquier ámbito del derecho, no solamente para el ámbito civil, sustantivo civil. Lo vemos en figuras procesales, como son las presunciones. Las presunciones vienen a ser, ya sean las que admiten prueba en contrario o las presunciones de pleno derecho, son producto de la observación que hace el legislador en su trabajo legislativo, en la que observa ciertos fenómenos sociales y de ellos presume
un principio de legitimación y los protege a través de una norma general e hipotética, para que en su caso las personas que se ubiquen en dicha hipótesis hagan valer la protección a su favor, como son el caso de los terceros de buena fe, pero no solamente los terceros de buena fe a un contrato, los terceros de buena fe al registro público de la propiedad, en donde son protegidos todos aquellos terceros que confían en la legitimación que se genera a través de un registro público de la propiedad. Y esa es la llamada fe pública registral, y a favor de quien tiene inscrito un derecho en ese registro o cancelado un derecho, pues también le va a proteger esa legitimación. Entonces hacen surgir, de acuerdo a las palabras de Carral y de Teresa, dos principios registrales: la fe pública registral a favor de los terceros al registro público, y la legitimación registral a favor de quien tiene inscrito o cancelado un derecho en ese registro público. Entonces, el registro público también viene a ser una evolución de la Jeguere germana, a través de esta Jeguere idealizada, que no solamente se conformó con generar normas generales e hipotéticas para proteger a terceros a un acto jurídico, sino crear todo un sistema publicitario de derechos que a través del cual se va a proteger precisamente lo que las personas observan como legítimo, porque el sistema, un ordenamiento, un Estado de Derecho crea un sistema publicitario en el que hace publicidad de cierta clase de actos jurídicos, inclusive de hechos jurídicos, para que esos terceros confíen en esa legitimación que genera el propio Estado. Claro, salvo prueba en contrario, salvo que se pueda demostrar que quien tiene inscrito o cancelado un derecho, pues lo hizo violentando las propias reglas del registro público, o bien que se declaró como un acto que está violentando las reglas de derecho. Entonces, sí, la figura de la apariencia está mimetizada con un sinfín de figuras jurídicas, pero como una figura de excepción a principios jurídicos. Sí, gracias. Podríamos decir que entonces la apariencia jurídica es la prevalencia del hecho aparente frente al hecho verdadero. La apariencia es una presunción de legitimación que puede coincidir con que lo percibido efectivamente es lo real, pero en algunas ocasiones lo que se percibe resulta aparente porque la persona en verdad no tenga legitimación. Pensemos en aquel representante al que se le ha otorgado una serie de facultades a través de un contrato de mandato o a través de un poder, y efectivamente tiene facultades, pero se excede en las facultades. Es, para los efectos del derecho, estaría fuera de lo que es la representación, y el legislador establece en la norma específica que esos actos, esas conductas que se están extralimitando a las facultades concedidas, pues pueden convalidarse si así lo hace el representado en su momento. Entonces, allí lo observado coincide con un principio de legitimación, porque la persona efectivamente tiene un documento que lo ostenta como representante de alguien, pero en un momento dado puede ser que ese poder no sea suficiente para las conductas que esté realizando, ya sea que se esté extralimitando en las facultades o que esté yendo en contra de las facultades concedidas. Entonces puede ser que coincida con lo real o sea un representante aparente. Eso ya va a depender del representado, si convalida o no convalida las conductas realizadas por su representante. Y es como cuando observamos en alguien que posee y pues lo viene haciendo como poseedor a título de dueño
realizándolo de manera pública, pacífica y continua. Pero una persona demuestre en una acción reivindicatoria, en una plenaria de posesión, que tiene un mejor y anterior derecho para poseer. Entonces, pues ahí el legislador hace distingo entre el poseedor de buena fe, de mala fe, y estableciendo pues la forma que ambos tendrán que indemnizar al legítimo poseedor a título de dueño o propietario. Entonces allí, en principio, pues hay una posesión a título de dueño que puede resultar aparente si resulta que esa persona que promueve la reivindicatoria o la plenaria de posesión, inclusive un interdicto para recuperar la posesión, tiene mejor derecho que el que está poseyendo actualmente. Entonces, la posesión, la apariencia puede concebirse como un género que tiene especies, y una de las especies pues sería esta apariencia aparente, donde lo observado no coincide con lo que se percibió como legítimo. Sí, claro. En materia de familia, tenemos el caso de la posesión de estado de hijo. ¿En esos casos existe apariencia jurídica? Sí, totalmente, inclusive con la posesión de cosas muebles e inmuebles, está mimetizada hoy en día el tratamiento que se le da a la posesión de la apariencia, y en el caso de la posesión de estado de hijo, el legislador requiere para la legitimación de esa posesión de estado de descendiente, cuando carece de una copia de una acta de nacimiento que lo acredite con el carácter de descendiente, pues requiere probar esa posesión de estado. Sin embargo, cuando el legislador señala que cuando carezca de un acta del registro civil podrá probarlo en primera instancia a través de una posesión de estado, en realidad es de una apariencia de posesión de estado, porque deberá acreditar ante la autoridad judicial que ha poseído esa situación con las características de nombre, trato y fama. Y entonces, pues el nombre de llevar el apellido de quien se dice descendiente, el trato por haber recibido alimentos de esa persona, y la fama que hacen los propios familiares y la comunidad en la que vive de ser descendiente y familiar consanguíneo de esas personas. Y entonces en ese caso el legislador habla de una posesión de estado, cuando en realidad lo que está requiriendo para legitimar a esa persona con la calidad de descendiente son circunstancias de exterioridad, nombre, trato y fama. Porque si los alimentos que recibe esa persona se dan en la clandestinidad, entonces no son suficientes para iniciar una acción de investigación de la filiación. Esos alimentos deben ser conocidos y reconocidos por la familia y por los integrantes de la sociedad. El propio legislador en materia de investigación de la filiación establece que el recibir alimentos no es suficiente para iniciar acciones de investigación de la filiación. Es necesario que esos alimentos vayan unidos a acreditar que se ha tenido el trato más el nombre y la fama. Y al igual ocurre cuando el que posee a título de dueño y no tiene un documento que lo justifique como propietario, porque no tiene una escritura que lo justifique como tal, va a requerir demostrar en un juicio de usucapio o de usucapión, prescripción positiva en la Ciudad de México, haber poseído a título de dueño de manera pública, pacífica y continua. Esos son el equivalente del nombre y trato y fama, pero respecto de derechos tangibles o que se manifiestan a través de cosas tangibles, como son las cosas muebles e inmuebles. En materia de familia es a través del nombre, trato y fama, no solamente del descendiente, también de la cónyuge, cuando
el cónyuge o la cónyuge argumenten, soliciten la nulidad del acta por falta de formalidades, el legislador establece que no procederá la nulidad por falta de formalidades en un acta de matrimonio cuando va unida esa acta defectuosa a la posesión de estado matrimonial. Entonces ahí está vinculado con la posesión de estado matrimonial, pero también en materia de posesión de estado de concubina. Entonces es una figura que está vinculada con muchos aspectos del derecho para proteger, por lo general, a quien es tercero, a una posesión, a un acto jurídico, a un contrato, a un registro público, y de manera excepcional a quien es parte en un contrato. Generalmente, pues es a un tercero en sus diferentes aspectos de lo que se debe de entender como tercero, porque es una norma de excepción. Pero considero que dentro de las figuras que tienen mayor aplicación es con relación a la posesión, tanto de derechos tangibles como de derechos intangibles, y a través de la creación de todo un sistema publicitario como es el registro público de la propiedad, que tiene su origen, como ya había comentado antes, en la jeguere germana. Había dos clases principales de jeguere, la jeguere material, que era muy a semejanza de la posesión romana, y la jeguere ideal, que no requería de tentación, sino una orden de autoridad que establecía que ya había un vínculo jurídico y un derecho a poseer, aunque no hubiera una detentación física de la cosa, un corpus. No sé si ya me fui a otros temas. Está muy bien, muchas gracias. No sé si quiere alguien hacer un comentario. Alejandra, ¿quieres hacer algún comentario? Adolfo, alguien de los que no están con nosotros, ¿quiere alguien comentar algún tema o alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta en particular con respecto? Sí es un tema muy vasto en el campo del derecho civil. Se ha querido justificar muchos supuestos jurídicos con base a principios de seguridad jurídica, cuando en realidad es a través de esta norma de excepción como es la apariencia, en la que el legislador está protegiendo esa legitimación que el propio Estado genera, ya sea que genere a través de normas generales e hipotéticas de excepción o a través de un registro público, o a veces en otra clase de figuras como viene a ser el mandato sin representación o la sociedad en participación, en la que autoriza que una persona guarde silencio con relación a las personas que va a actuar, y sin embargo no lo considera un hecho ilícito porque él está autorizando ese silencio. Claro que para efectos de hoy prácticos, pues el Estado le ha quitado esa parte práctica a estas figuras a través de regular o de modificar la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, con relación a la sociedad en participación, que fue en un tiempo pues muy llevada a cabo un acto jurídico en el que se evitaba por las personas constituir una persona moral que le iba a generar gastos. Entonces realizaba pues el contrato de asociación en participación, pero pues la autoridad, el Estado a través de la autoridad hacendaria dijo, no, pues se nos está yendo un filón de oro. Entonces pues reformó la ley del impuesto sobre la renta, presumiendo en la asociación en participación como si fuera persona moral para los efectos del pago de impuestos. Entonces ya con eso, pues ya la figura deja de tener esa cuestión pues práctica, porque de todos modos, tanto el asociante pues va a tener que pagar impuestos como si fuera persona moral.
Y por lo que se refiere al mandato comisión mercantil sin representación, o como también la llaman en nombre propio, pues hoy en día también pues deja de tener eficacia con base a esta ley de nombre muy largo que protege el lavado de dinero. Entonces, pues también eran figuras muy, muy interesantes y creadas por el Estado a través de esta figura de la apariencia, en la que los terceros pues, podían impugnar porque podían impugnar sosteniendo que había un engaño, pero era un silencio que el propio legislador estaba autorizando en esas figuras. Entonces, pues ahora por efectos de proteger al propio Estado, pues se han hecho las reformas correspondientes, pero quedan vivo pues el registro público de la propiedad que funciona sobre esta idea de la apariencia para proteger tanto a quienes son terceros al registro como a quien tienen inscrito o cancelado un derecho en el registro público. Que el registro civil también funciona como un registro publicitario y sobre la misma idea, aunque tuvieron orígenes diferentes. Sí, el registro civil tiene un origen distinto al registro público de la propiedad. Doctora, aprovechando el tema del registro, no sé qué nos pudiera comentar sobre algún código, como usted ya alguna vez me comentó, como el código, creo que es de Yucatán o de Quintana Roo, creo, que establece un registro constitutivo y un registro publicitario para las operaciones inmobiliarias. ¿Usted cree que sea eso un beneficio o es contrario a nuestro sistema legal? ¿Cómo se protegen mejor a los contratantes? ¿Con un registro publicitario o con un registro constitutivo? Pues considero que tomando en cuenta nuestro sistema de creencias, nosotros hemos heredado el sistema publicitario del registro público de la propiedad del sistema español, y hay una herencia no solamente jurídica, sino histórica. Y entonces el registro constitutivo de derechos que surge en el sistema alemán corresponde a sociedades diferentes y a sistemas de creencias distintas. Por lo tanto, considero que el sistema publicitario de derechos protege tanto a quien es tercero como a quien es parte, porque tiene la oportunidad de probar en un determinado caso que hubo un hecho ilícito, que hubo violación de las reglas del registro público de la propiedad y que se inscribió un derecho cuando no se tenía derecho a ello. Entonces eso da oportunidad de la prueba y que corresponde al sistema de creencias de los latinoamericanos en general, pero en particularmente de la sociedad mexicana. Entonces, el sistema en el Código Civil de Quintana Roo es un sistema constitutivo de derechos como el sistema alemán, porque en el Código Civil de Quintana Roo, en el año de 1980, se siguió la tesis alemana del hecho jurídico. Y además de seguir la tesis alemana del hecho jurídico, pues se reguló el sistema constitutivo de derechos reales en su registro público de la propiedad. En este código intervino ya en un segundo momento el maestro Gutiérrez y González, como había intervenido en la comisión redactora del Código Civil de Tlaxcala. Y en este código, en este proyecto de código para Quintana Roo, fue invitado por Cajica, que lo había invitado originariamente para la elaboración del proyecto de Código Civil de Tlaxcala. Y entonces el maestro le dijo a esta persona que era necesario comenzar de base. Pero entonces el señor Cajica, el licenciado, y también era un conocedor, un jurista también, el señor Cajica, le dijo que
que ya había un anteproyecto de Código Civil hecho por el maestro Ortiz Urquidi. Y el maestro Ortiz Urquidi había estudiado su doctorado en Alemania. Por lo tanto, él traía de Alemania tanto la teoría alemana del hecho jurídico como la posición de derechos constitutivos derivados del registro público de la propiedad. Y al hacer el anteproyecto de Código Civil, pues incluye estas dos teorías distintas al sistema mexicano. Y cuando el maestro Gutiérrez y González le dice al licenciado Cajica, y maestro también tenía también un doctorado, que había que empezar de cero, le dice que no, porque el maestro Ortiz Urquidi estaba muy enfermo y se iba a sentir. Entonces, por cuestiones de sentimentalismo, por primera vez en el sistema mexicano se regula las conductas del ser humano a través de la teoría alemana del hecho jurídico, y se incluye esta disposición por lo que se refiere a la creación, modificación y extinción de los derechos reales bajo el principio constitutivo de derechos. Pero para la transmisión, creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales, constitución también de derechos de gravámenes como la hipoteca, con un principio constitutivo de derechos respecto de bienes inmuebles. Respecto de bienes muebles, sigue funcionando el principio publicitario, pero respecto de bienes inmuebles es constitutivo. Y entonces, pues, se rompió la armonía que había en el sistema mexicano por lo que se refiere a la publicidad de derechos reales sobre bienes inmuebles en esta entidad de Quintana Roo. Y también por lo que se refiere a la regulación de las conductas humanas por la tesis alemana, pues como dice un dicho mexicano, lo malo de lo malo no es lo malo, sino lo contagioso. Y después esta tesis alemana, pues la copió el legislador coahuilense, y ahora su Código Civil de Coahuila se rige por el negocio jurídico. Y también los códigos familiares de Michoacán de Ocampo, Morelos, que también se regulan por la tesis alemana. Que conceptualmente me gusta la tesis alemana, pero digo yo, ya estamos tan entrados en gastos, dirían las abuelitas. El Código Civil de 1870, 1884, Código Civil de 1928, que inspiró el resto de códigos civiles mexicanos, se han regido por la tesis francesa del hecho jurídico. Ahora, empezar a regular las conductas humanas por la tesis alemana, pues crearía toda una confusión, porque ya son más de 100 años de historia humana y jurídica regida por la tesis francesa del hecho jurídico. Hay una posición, un grupo de personas acá en la Ciudad de México que están apoyando el cambio de teoría y que ahora se regulen las conductas humanas por la tesis alemana, cuando, pues, como les comentaba, tienen más de 100 años de historia jurídica rigiéndonos por la tesis francesa, que tiene sus inconvenientes para explicar ciertas conductas, pero pues se pueden entender con un análisis ni tan profundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha dado origen, dio origen en Quintana Roo, a que el maestro Ortiz Urquidi hiciera sus estudios en Alemania, fuera conquistado por la teoría, viniera a México, se le solicitara el proyecto de Código Civil de Quintana Roo, y ahí lo introdujo por primera vez. No porque fuera la respuesta a las necesidades, sino pues porque tuvo la oportunidad de hacer ese proyecto, y por cuestiones de sentimentalismo, pues se dejó esas bases del Código Civil en Quintana Roo. Y el maestro, si bien iba en contra de las ideas y de las teorías que él enseñaba y estructuró para el sistema mexicano, pues vio la oportunidad de introducir
otras teorías que fueron muy importantes, como la teoría unitaria de la responsabilidad civil, la regulación de los derechos de la personalidad, y por primera vez allí se hace un catálogo más extenso de los derechos de la personalidad, y en la parte de patrimonio se establece que el patrimonio está integrado por una parte económica y por una parte moral, y que esa parte moral está integrada por los derechos de la personalidad. Y se regula por primera vez los derechos de convivencia, que ya posteriormente vuelve a regular o vuelve a proponer para el Código Civil de Puebla, en el que el catálogo de los derechos de la personalidad todavía se amplían más. Entonces, bueno, tuvo esa gran oportunidad de participar en ese proyecto de Código Civil, aunque no fue lo ideal, pero salió ganando ese código de Quintana Roo con estas otras teorías en materia de responsabilidad civil y en materia de patrimonio y de derechos de la personalidad. Entonces, que además, pues ya fue más amplio su participación en el Código Civil de Puebla, en el que inclusive, como parte de sus postulados, logró regular en Puebla al enriquecimiento ilegítimo, no como fuente autónoma de obligaciones, sino como una especie de la responsabilidad civil objetiva cuando quien se enriquece lo hace de buena fe, o como un hecho ilícito cuando quien se enriquece lo hace con mala intención y ya como especie de hecho ilícito. Entonces esa es otra de las propuestas que hay en el Código de Puebla. Así es que fue muy amplia la influencia que tuvo el maestro Gutiérrez y González en los códigos de Tlaxcala, Quintana Roo, Puebla, y posteriormente, no de manera directa, sino indirecta a través de quienes fueron alumnos de ellos, en el Código Civil de Jalisco, que también recogió los derechos de la personalidad y la teoría unitaria de la responsabilidad civil, desechando la clasificación en contractual y extracontractual, que tiene un origen más de carácter histórico que sistemático. Que eso, bueno, yo ya lo platico y lo desarrollo de manera amplia en mi cuarta obra, que se llama La responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano, que va saliendo la segunda edición, como comentó el licenciado Montalvo, apenas en mayo de este año 2022, en el que trae pues muchas novedades, particularmente una propuesta de articulado con relación a las fuentes obligacionales: contrato, declaración unilateral de voluntad, gestión de negocios, enriquecimiento ilegítimo, responsabilidad civil subjetiva por hecho ilícito, responsabilidad objetiva por conducta lícita, en la que propongo una propuesta de artículos, ya no solamente la teoría que he manejado en mi otra obra que se llama Acto Jurídico, sino ya aterrizado en artículos. Entonces, bueno, es una idea, ¿no? Cómo se pueden regular estas figuras. Sí, yo creo que eso sería base para la expedición de un nuevo Código Civil en cualquier estado, ¿verdad? Que ya hace mucha falta. Así es, maestro, con una base sistemática, más que una base histórica, una base sistemática. Porque, bueno, siempre hay posibilidad de sistematizar y sistematizar mejor. No es que esté mal, es que hay figuras jurídicas que aún les falta sistematización. Ustedes seguramente lo han visto y lo han vivido y sufrido tal vez en algunos temas en los que el legislador confunde rescisión con revocación, y en muchas ocasiones, en lugar de hablar de terminación del contrato por muerte, dice que el contrato se rescinde porque se murió la persona. ¿Cómo? Además de que se muere, ¿le van a rescindir el contrato? Y que la rescisión, pues generalmente ocasiona pago de daños y perjuicios, porque en la rescisión hay un hecho ilícito. Entonces, si hay hecho ilícito, pues hay derecho a pago de daños y perjuicios. Y entonces, además de que ya se murió la persona, le van a demandar a sus herederos pago de daños y perjuicios. Creo que es ilógico. Pero el legislador aún, en todo lo que es el desarrollo del Código Civil,
pues no utiliza a veces de manera debida los conceptos. Hay otro tema también así que no hay sistematización entre caducidad y prescripción. Yo les digo a mis alumnos y alumnas, solo prescriben las obligaciones convencionales e indemnizatorias. Los derechos sustantivos o adjetivos caducan. Pero, pues, todavía el legislador, cuando es caducidad, habla de prescripción, y cuando es de prescripción, habla de caducidad. Entonces, todavía, por ejemplo, en ese tema también falta mucho para sistematizar. Entonces, el derecho como creación humana, pues es perfectible y se puede ir sistematizando mejor y mejor. Entonces, esta es una propuesta de sistematización por lo que se refiere a fuentes obligacionales. Y en el contrato propongo nuevos vicios de la voluntad, por ejemplo, en lugar de regular la violencia, regular el miedo o temor insuperable, porque la violencia es la que origina el vicio. La violencia no es el vicio, es el medio activo por el que se origina ese miedo insuperable que tiene la persona al momento de celebrar el contrato, por esa violencia física o psicológica que se ejerce sobre él, que le hace perder libertad al momento de celebrar el contrato y dice, pues sí, me están amenazando a mí, están amenazando a mi familia de producirle un daño físico o psicológico, tengo que firmar. Entonces, la violencia en realidad no es el vicio, es la consecuencia, es el medio por el que se origina la consecuencia, como viene a ser el miedo o temor insuperable. Y el maestro Gutiérrez y González en los códigos civiles de Quintana Roo y de Puebla propuso el vicio de la reticencia como sinónimo de silencio, pero el silencio tampoco es el vicio. El vicio del silencio, el silencio o reticencia origina el vicio, que es la ignorancia. Estar ignorante sobre alguna circunstancia relativa al contrato, que de haberlo celebrado uno de los contratantes, pues no hubiera celebrado el contrato o lo hubiera celebrado sobre bases diferentes. Y esta reticencia, con otro efecto, está regulado en la ley de seguros, en el artículo 47, y se establece que cuando el asegurado guarda reticencia sobre alguna circunstancia que relativa al contrato de seguro que le hubiera interesado a la aseguradora saber y no lo hizo, y da origen al siniestro, ya sea incapacidad o muerte, aunque lo que guardó, el motivo que guardó y que silenció no haya dado origen al siniestro, es motivo de rescisión de pleno derecho del contrato de seguro. Ahí tiene otro efecto, otra regulación distinta el silencio o reticencia, y que el maestro en materia civil propuso como vicio de la voluntad. Entonces ya se viene regulando este silencio en diversos aspectos, por ejemplo, en saneamiento por vicios ocultos. Ahí también hay un silencio y el efecto que el legislador le encontró es, pues, el saneamiento por vicios ocultos, ¿sí? Ese silencio que guarda, que puede ser de buena fe, por ignorar que la cosa que vende o que transmite está viciada, o con mala intención de saber que lo que está transmitiendo está viciado, entonces genera pues la necesidad de indemnizar. Haya buena fe o mala intención, hay una necesidad de indemnizar a quien recibe una cosa viciada. Claro, con las excepciones que hay, ¿no? Si el que adquiere sabía los vicios, tenía conocimiento de los vicios, si es un perito que debió conocer los vicios, pues no aplica el derecho a ser saneado. Entonces, bueno, estas son de las propuestas que vienen en este articulado en el libro de responsabilidad civil. Y pues son muchos temas realmente, y temas novedosos que hay en los diferentes libros. Ya son 4 libros que me ha publicado la editorial Porrúa, pues en diferentes temas, como este de la apariencia, el tema de
de la filiación que trato en mi segundo libro y algunos de los postulados que hago en ese libro sobre la apariencia, precisamente la apariencia de descendiente, de cónyuge, de concubino, para poder generar los efectos patrimoniales económicos y patrimoniales morales, como es la propia filiación, el parentesco de consanguinidad con la familia de los progenitores. Casi siempre en este tipo de aspectos nos vamos por los efectos patrimoniales, como son el derecho a tener alimentos, el derecho a la sucesión, pero creo que más importante en el fenómeno familiar son los efectos morales, como esa filiación y ese parentesco por consanguinidad que a una persona la ubica en una sociedad. Generalmente, pues quien tenemos apellido paterno y materno, pues sentimos que pues ahí está, ¿no? Es algo que se nos dio por nacimiento, pero las personas que tienen que investigar y ubicarse en la sociedad como integrante de una familia, no creo que sea tan fácil, ¿sí? Es una necesidad social tener esa ubicación en una familia y en una sociedad como parte de una familia. Entonces, bueno, allí, y en el tema de mi tercera obra, que es una propuesta de teoría unitaria del acto jurídico, en el que analizo la tesis francesa, la tesis alemana, elementos esenciales, comunes, como diferencias, como coincidencias. Entonces, pues, ahora sí, regular conforme una tesis a la otra, pero con el conocimiento de cuáles son las características de la tesis francesa, cuáles son las tesis de la tesis alemana, ¿sí? En qué son distintos, en qué coinciden, y pues la ventaja o desventaja de que en un sistema jurídico como el nuestro, pues haya dos teorías distintas, particularmente cuando ahora está pues en el Congreso de la Unión, pues el proyecto de código único de procedimientos civiles y familiares, ¿sí? ¿Cómo le van a hacer si hay códigos familiares y códigos civiles que ahora se rigen por la tesis alemana, ¿sí? Y que hablan de negocios jurídicos cuando en realidad en el resto se regulan los actos jurídicos unilaterales o bilaterales y no los negocios jurídicos? Entonces, tiene que haber una congruencia, una sistematización, pues para que haya códigos únicos, si no, ¿cómo? ¿Sí? De todos modos lo va a haber, pero pues va a haber necesidad de toda una sistematización muy elaborada al respecto. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar sobre algún tema en particular, relacionado o no con la apariencia. Hay una pregunta ahí en el chat, notario Gregorio, no sé si la guste leer. A ver, sí. No la veo, si gustas apoyar. Bueno. Sí, yo mire, les platico que quisimos abrir esta conferencia al mayor número de oyentes. Lamentablemente hubo ahí algunos intrusos que se quisieron hacer los chistositos, lo lamento. Ahí tenemos a nuestros policías cibernéticos tratando de erradicarlos, pero bueno, creo que no pasó a mayores. Lo lamento, ofrezco disculpas, pero bueno, fue producto de, a veces por querer llegar a un mayor número de escuchas, pues perdemos el control de quienes están accediendo a la sala de espera. Mire, dice, en la 19ª demarcación notarial existen inscripciones atribuidas a un notario y se tiene la certeza de que son inexistentes. Sin embargo, no hay sentencia de autoridad competente que haya declarado la inexistencia. La Dirección del Registro Público ha ordenado no darle trámite a estas inscripciones sin fundarla en sentencia que haya declarado la inexistencia correspondiente, de acuerdo con la apariencia jurídica. Quisiera saber su opinión a la posición de la Dirección del Registro Público en prohibir el trámite en base a esas inscripciones. Gracias. Gracias, licenciado Montalvo. Coincido con esta posición porque lo que se está protegiendo precisamente es esa legitimación que el Estado genera a través de la inscripción en un registro público. Y el no respetarla sería destruir precisamente el sentido, la idea primordial que tiene el Estado al crear todo un sistema de publicitario de derechos.
a menos que se lograra demostrar a través de una sentencia que así lo determine o de un procedimiento administrativo que hubo violación a las reglas del registro público, o bien que fue un documento apócrifo falso y que, bueno, así se declare en esa sentencia definitiva ejecutoriada. Sí, definitivamente para dar seguridad jurídica y destruir ese acto y los actos consecuentes que se dieron con motivo de esa inscripción, como sería la nulidad de la propia escritura. Entonces sí, es algo que va hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con esa postura, y lo importante que es conocer la teoría de la apariencia, porque precisamente se fundamenta en ese principio de legitimación que el legislador crea a través del registro público. Precisamente esa es la finalidad, proteger a quien es tercero, como proteger a quien tiene inscrito, tanto inscrito como cancelado un derecho. Creo que es importante también la cancelación. Claro, desde luego. Desde luego. Fíjese, aquí, bueno, también en el registro público de Boca del Río de Veracruz tenemos situaciones similares con cierto notario que estamos precisamente aduciendo a que una vez inscritos, pues ya son constitutivos de derecho. Y si no existe esa nulidad por parte del juzgador, pues no podría proceder. Hay otra pregunta, doctora, si me permite. No sé si las vea Gregorio o quiere que yo les dé lectura, como usted indique. No sé qué pasa en mi equipo, pero no las estoy viendo. Si gustas, por favor, puedes continuar. Con mucho gusto, será un placer. Mire, dice, en materia mercantil, respecto al factor y al dependiente del empresario, ¿nos puede comentar sobre la apariencia jurídica? Ahí particularmente en cuanto al factoraje, los empleados, pues los empleados, el responsable es el titular de la empresa o de la persona moral, y en el artículo 1900, no lo tengo ubicado en su Código Civil, pero en el artículo 1900 del Código Civil Federal, y que es también el equivalente del Código Civil de la Ciudad de México, se establece que pues la persona moral será responsable por las conductas realizadas por sus empleados. Y entonces se establece, dice, las personas, no, es el 18. Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Entonces allí funciona particularmente porque la persona moral pues va a ser la titular de los derechos y va a ser responsable de todo lo que actúen sus operarios, todos los que sean en algún momento representantes de esa persona moral. Y otro principio que surge a partir del Código Civil publicado en 1928, que era de aplicación federal para toda la República, el artículo 1917, que no existió, no se reguló en el Código de 70 ni 84, que establece: las personas que han causado en común un daño son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este capítulo. Entonces allí se establece una responsabilidad solidaria para aquellas personas que en común han generado un daño. Y más que operar con relación a la apariencia jurídica, funcionan con base a la figura de la responsabilidad civil y de la responsabilidad que surge a cargo de la persona moral por el actuar de las personas físicas que integran a esa persona moral, o de los representantes que, sin ser socios, pues representan a esa persona moral. No sé si por allí va la pregunta Me imagino que sí, estupenda su respuesta. Fíjese, aquí hay otra que me parece sumamente interesante y muy actual. Dice, ¿los derechos de la personalidad son equiparables a los derechos humanos?
Bien interesante esa pregunta. Sí. Son equiparables en cuanto a que son derechos subjetivos, pero en diferentes campos de actuación. Los derechos humanos son derechos subjetivos a cargo como custodio el Estado mexicano. Es el garante de que esos derechos humanos, esos derechos subjetivos, se protejan a todo gobernado, sea persona física o sea persona moral. En cambio, los derechos de la personalidad se están a cargo y a favor de toda persona física o persona moral. Inclusive el Estado mexicano tiene a su favor y a su cargo derechos de la personalidad. Por eso es que los derechos humanos tienen como defensa el juicio de amparo. Esa es su defensa inmediata y única. En cambio, bueno, también estaría acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya no sería un recurso nacional, sino internacional. En cambio, los derechos de la personalidad tienen como defensa, pues, todos los recursos ordinarios que cada ordenamiento, cada entidad federativa tenga en sus códigos civiles y familiares y penales. Y si no fueran suficientes, pues tendrá los recursos extraordinarios como el juicio de amparo, la revisión y todos los que competan en el ámbito ya extraordinario. Y además, pues acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tiene los derechos de la personalidad un campo de acción todavía más amplio que los derechos humanos. Los derechos humanos son a cargo del Estado. Hoy, a través de una tesis alemana, habla de la horizontalidad de los derechos humanos, queriendo haciendo creer que los derechos humanos pueden estar a cargo de los particulares. Y los particulares tienen el derecho a que sus derechos humanos sean garantizados por el Estado, pero no a cargo de ellos. Lo que estará a cargo de cada particular, de cada persona física y moral particular, gobernado en términos generales, es los derechos de la personalidad que tiene a favor y en contra con relación a la esfera jurídica de otros. En ese sentido está a su cargo, pero como derechos de la personalidad, yo considero que en esta tesis alemana se ha confundido la naturaleza de los derechos humanos con los derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad deben ser regulados en nuestros códigos, en nuestras leyes secundarias, particularmente en el Código Civil. Y en la gran mayoría de códigos civiles se regulan los derechos de la personalidad a través de regular el daño moral, porque el daño moral es la consecuencia de violentar los derechos de la personalidad, aunque no se les llamen así, pero son derechos subjetivos de contenido moral y no de contenido económico, como el honor, el buen nombre, la consideración que los demás tienen de uno, la libertad, la seguridad física, ecológica, el equilibrio físico y psicológico de una persona. Entonces son cuestiones que no están en el campo económico, sino en el campo, en el patrimonio moral de las personas. El único código que no regula así de manera específica daño moral es el Código de Zacatecas. Ahí habla de una remuneración equivalente al daño moral y se sigue regulando como se reguló lo que después fue daño moral en el año de 1982 en el Código Civil Federal, porque originariamente el Código Civil publicado en 1928 regulaba lo que era equivalente a una remuneración moral, y ya en el año de 1982 se regula ya la noción daño moral por violación de derechos subjetivos intangibles, perdón, como los que he mencionado, el honor, la reputación,
el derecho al secreto epistolar, profesional, electrónico, y de todos esta clase de derechos que las personas, el Estado nos debe proteger, pero que también está a cargo y a favor de todos los particulares. Entonces sí, creo que es bien importante darle ese estudio y ese análisis a estas dos clases de derechos subjetivos que están en diferentes campos y no dejarnos conquistar por cantos de sirenas y por ideas y tesis extranjeras que ahora a través de la Suprema Corte nos quieren imponer, que los particulares también son garantes de derechos, de derechos humanos. Estará a su cargo derechos de la personalidad, pero en ese sentido de ser el equivalente a los derechos de la personalidad de otro particular. Cuando esos derechos subjetivos son a cargo del Estado, son derechos humanos y él es el garante, el Estado, no los particulares. Entonces sí creo que es bien importante las tesis europeas en la medida que pueda ser aplicable al sistema mexicano, pero no tratar de implementar lo extranjero nada más porque seguimos siendo conquistados, ¿sí? O sea, el problema de la Malinche, que no era tanto, ¿verdad? La Malinche tenía razón en apoyar a Cortés, pues porque había sido vapuleado el pueblo tlaxcalteca por los aztecas, había una razón histórica, pero pues hoy en día que nos dejemos conquistar por ideas extranjeras, creo que tenemos la suficiente creatividad para que en el sistema mexicano todos los estudiosos que nos dedicamos al derecho podamos originar nuestra propia doctrina. ¿Sí? Nos dejemos de conquistar por doctrinas extranjeras que entran así como a fuerza en el sistema mexicano. Entonces, pues ahora se habla, pues sí, de esta horizontalidad o ¿cómo lo llaman? Que puede ser horizontal esos derechos, no solamente del Estado hacia los particulares, sino de los particulares entre sí. ¿Transversalidad será? Efectivamente. Que hay otro tema importante ahora con relación al ejercicio notarial en la Ciudad de México, porque en nuestra Constitución política ya se reguló el derecho al servicio notarial y a la inscripción en el registro. Entonces allí esto va a dar para mucha tela para cortar, porque pienso que pues ahí se estaría transformando la función notarial. Si ya es un derecho humano, ¿quién va a resultar garante en ese derecho humano, no? Y ahí está el problema de la horizontalidad, que el particular va a ser realmente defensor de un derecho humano, o es un derecho que le corresponde al Estado, donde a través de una patente ha delegado su fe pública en un fedatario público como son ustedes. ¿Qué tan bueno o tan negativo podría ser que la actividad notarial y ustedes como titulares de ella fueran garantes de un derecho humano que le corresponde al Estado? ¿Sí? Entonces sí, creo que son temas importantes que hay que analizar y que hay que hacer resistencia en un momento dado, ¿no? No dejar que, creo que la división política por algo es, y define las facultades que cada poder tiene en un Estado. Claro, hay facultades que vienen a ser secundarias, como crear derecho, pero crear derecho cuando la norma no es clara o es contradictoria o tiene lagunas. Pero ahora con el principio de la convencionalidad y la constitucionalidad, pues los integrantes de la Suprema Corte se han constituido como creadores de la norma jurídica. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda el poder legislativo, creador de norma jurídica general e hipotética? Si a través de la voluntad de 8 personas se deroga norma escrita y estricta. Entonces, creo que también son temas muy importantes que
que abarcan otros temas diferentes al derecho civil, al derecho, y van más allá del derecho civil, al derecho constitucional, por todas estas ideas modernas, ¿no? Que nos vienen de otros estados con otro sistema de creencias, y que es bueno, es una forma en cómo la doctrina crece, pero en la medida que resulte aplicable a la sociedad que la está adaptando, y no traslapando, adaptando a las necesidades de cada pueblo, de cada país. Y no traslaparlo como nos sucedió con el Tratado de Libre Comercio, que allí realmente fue, en lugar de una traducción de las disposiciones en un tratado en el que participó México, no se tradujo, se traslapó, y ahí pues vino la aplicación de sistemas jurídicos que no eran semejantes a nuestro sistema de norma general e hipotética, sino de casos, un sistema de casos muy diferente a leyes con normas generales e hipotéticas. Entonces, creo que es un fenómeno, el fenómeno jurídico y el de creación de leyes bien importante, en el que todos nosotros tenemos una responsabilidad como operadores jurídicos, por el solo hecho de ser estudiosos de la norma jurídica. Claro, cada uno desde su trinchera, ¿no? Desde luego, desde luego. Oiga, sin ánimo de abusar de su valioso tiempo, no sé si nos pueda permitir una pregunta más. Claro que sí. Tiene usted muchas felicitaciones. Y Gracias. hay una pregunta también actual, estas preguntas son muy actuales, que tal vez sale un poquito el tema, pero a ver, le voy a dar lectura. ¿Qué opina usted sobre el tema relacionado a la celebración de actos de asamblea por medios telemáticos? Que hasta el momento, como sabemos, existe ya la facultad de hacerlas en el estado de Jalisco y en la Ciudad de México. Sí, fue una reforma muy novedosa en el sistema de la Ciudad de México, en el sistema civil de la Ciudad de México. Ya el legislador federal, desde el año 2000, había incluido los medios electrónicos ópticos o análogos para la celebración de actos jurídicos, y había reformado para el Código Civil Federal el artículo 1803, 1805, 1811, y había creado un 1834 bis, que se refería precisamente al actuar de los notarios públicos. Pero pasaron muchísimos años, 21 años, para que el legislador de la Ciudad de México reformara en el año 2020, el artículo 1803, pero ya no reformó los otros, nada más el 1803, y salió publicado en agosto de 2021 la reforma al artículo 1805, 1811 y 1934, en el que ya se incluyen los medios electrónicos, pero además también para otorgar testamentos, para otorgar legados. Entonces también ya está en el campo del derecho sucesorio, como para la celebración de asambleas en personas civiles, particularmente civiles, asociaciones y sociedades civiles, porque aún no se ha reformado el Código de Comercio, entonces solamente es para el ámbito civil. Y yo lo considero que pues los medios electrónicos ya son una realidad. Pues estamos aquí con esta interacción tan interesante a miles de kilómetros, y que estos medios electrónicos nos dan la oportunidad de platicar y de participar de ideas. Entonces ya son una realidad y no la podemos negar. Creo que siguiendo pues todas las reglas que en estos artículos bastante largos se han establecido, sobre todo en materia de testamento, que son artículos algo extensos, creo que si se siguen los medios de seguridad para tanto otorgar testamentos, legados, como celebrar asambleas, creo que pues sería realmente muy útil, no solamente en casos extraordinarios como en esta pandemia, sino ya en actividades ordinarias de la sociedad.
¿sí? Porque pues evitan grandes desplazamientos y pues se puede, siguiendo las seguridades que se establecen en la propia norma y tal vez otras que van a resultar de la propia experiencia, pues va a ser muy útil. Creo que estos medios electrónicos nos van a dar oportunidad de una más rápida interacción entre las personas. Claro, con el problema que usted establecía hace un rato de las personas sin respeto que se meten para decir cosas absurdas, ¿no? Pero pues son gente tal vez resentida que no tienen otras cosas que hacer, ¿no? Ni tienen realmente un equilibrio mental para hacer semejantes pronunciamientos. Así es que, pero eso siempre va a darse en estos medios electrónicos, a pesar de que haya claves de acceso, aún así se daba en nuestras clases vía Zoom. Había que estar siempre con el tema de los intrusos en las clases, a pesar de las claves de acceso. Entonces yo creo que, bueno, eso siempre se va a dar, ¿no? Pero no hay que dejar a un lado las ventajas de estos sistemas por gente sin qué hacer que hace manifestaciones tontas. Ya con darles y sacarlos de la plataforma, de la sala, con eso es más que suficiente. Por supuesto, por supuesto. Pues ya no hay más preguntas. Notario José Gregorio, notaria Alejandra Piana, doctora Raquel Contreras, por mi parte, pues muy agradecido por celebrar conjuntamente con nosotros, con el notariado veracruzano, este Día del Abogado. La verdad es que de manera brillante, su ponencia ha sido vasta sobre el tema y pues estamos sumamente agradecidos, enviándole un fuerte abrazo y le cedo el uso de la voz a nuestro moderador y a la vocal académica por si quisiera hacer uso de la voz antes de entregarle sus reconocimientos por la excelente charla. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias, licenciada. Nos tuvo en el filo de la silla durante hora y media. Se lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Gregorio. Muchas gracias por tu iniciativa. Nos diste un excelente festejo al día de hoy. Muchas gracias a los dos. Doctora Raquel Sandra Contreras López, pues le agradecemos mucho esta interesantísima plática y muy amable conversación, también muy elocuente y muy amigable. Le agradecemos mucho la forma de conversar con nosotros, porque no fue así como, como dice el maestro Pérez y González, como pontificando. Fue muy amable con nosotros, le agradecemos mucho. Ojalá nos pueda compartir más adelante otra plática sobre su última obra de responsabilidad civil, platicaron más del tema, porque definitivamente son temas interesantísimos que tenemos que estar al día, y si no lo hacemos con usted, no tenemos otra alternativa. Pues muchas gracias, doctora Raquel Sandra, y no sé si tienen algún comentario usted para despedida antes de que pasemos a darle su diploma, por favor. Claro que sí, maestro Gregorio, pues agradecerles de manera infinita la oportunidad de platicar con ustedes. La verdad, la agradecida soy yo de permitirme externar pues el producto de muchos meses y años de investigación y de creación de obra jurídica, que con expertos jurídicos, porque se los transmito a mis alumnos y es una forma de generar nuevos estudiosos del derecho. Pero qué mejor que con personas que son perito en la materia y que pues en su trinchera pues pueden aplicar todas estas ideas según les parezca. Y el tema de la responsabilidad civil pues es otro tema también amplísimo, tan importante. Particularmente en esta obra que les comento, pues hago un desarrollo amplísimo sobre la responsabilidad y respecto de todos los derechos que tiene la víctima del incumplimiento de un contrato, pero también de una conducta lícita, y pues hago un estudio comparativo en todos los códigos civiles del daño moral, de los derechos de la personalidad y de la responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, haciendo análisis de las leyes administrativas que hoy en día se refieren a la responsabilidad civil,
o inclusive que tratan de regular la responsabilidad civil, pues las leyes que ya particularmente se refieren a ella, como es la Ley Federal de Responsabilidad del Estado y las leyes de responsabilidad de cada entidad federativa. Entonces es un estudio interesante, amplio, y pues yo estaría encantada de platicar sobre el tema cuando ustedes me dieran oportunidad para ello. Yo soy la agradecida, muchísimas gracias por este tiempo. Pues adelante, Adolfo. Gracias, muy amable. No, hombre, gracias a ustedes. No sé si me puedan ayudar a desplegar los reconocimientos allá en el colegio. Gracias. Pues miren, aquí tenemos en primera instancia reconocimiento para nuestro colega y amigo José Gregorio García Juárez por su destacada participación en la conferencia La apariencia jurídica en la práctica notarial, firmado el 12 de julio del 2022 por su servidor y por Alejandra Piana Argüello, vocal académica. Muchas felicidades, José Gregorio, y muy agradecidos, invitados a continuar con este esfuerzo. Y tenemos el otro que evidentemente les haremos llegar de manera física con algún detalle por parte del notariado veracruzano, que dice así: el Colegio Notario del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento a la doctora Raquel Contreras López por su participación en la conferencia La apariencia jurídica en la práctica notarial, Jalapa, Enríquez, Veracruz, 12 de julio de 2022, firmado por su servidor y también por la vocal académica Alejandra Piana Argüello. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente festejo, exacto, aplausos. Y pues aquí tiene su casa, doctora, cuando gusten, es bienvenida. Muchas gracias, licenciado. La esperamos muy pronto, ¿eh? Pues muchas gracias a todos ustedes y un feliz día del abogado y la abogada. Que la pasen muy festejados todos y todas. Muchas gracias. Desde luego. Gracias a ustedes. Para maestro y para todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias.